Bueno, vamos con el tercer video de esta serie, la función de producción, ¿sí? ¿Qué habíamos visto? Dijimos que teníamos una serie de necesidades, ¿sí? Y que consumíamos. Y para consumir necesitábamos bienes. Esos bienes alguien los debería producir, ¿sí? Hicimos como un resumen de qué pasaría si el hombre fuera por autoconsumo, ¿sí? Después dijimos como ser social, en realidad la función de consumo y la función de producción las realizan distintas personas, ¿sí? Sí, el hombre en realidad consume y produce, pero no produce lo que consume, produce lo que consume otra persona y bueno, vamos a ver después cómo terminan relacionándose estas dos cosas, ¿sí? Habíamos dicho que la flecha iba para el lado desde el consumo a la producción, ¿sí? El consumo es el que manda a la función de producción. O sea, nosotros no podemos producir lo que nosotros queremos, sino que deberíamos producir lo que la función de consumo o la función del consumidor necesita, ¿sí? O sea, tenemos que lograr mirar al consumidor, ¿sí? Leerlo y en función de eso producir. Después vamos a ver que esto viene dado por el sistema de precios, cuando hablemos de empresas, ¿sí? Vamos a ir profundizando. Pero bueno, esta es la introducción de cómo funciona la economía. Y dijimos que la, la, la vida profesional nuestra se va a centrar en esta función, ¿sí? O sea, nosotros, esta facultad nos enseña a lo que dice en este cuadradito, ¿sí? Bueno, dijimos de cómo funcionaba la función consumo en el video anterior, ¿sí? Y ahora estamos en la función de producción, ¿sí? ¿Qué necesitamos para producir? ¿Sí? Diríamos que alguna, alguna materia prima, ¿sí? Y esa materia prima deberíamos de alguna forma transformarla. Para transformar esa materia prima, ¿qué necesitamos? ¿Sí? Necesitaríamos, por ejemplo, alguna máquina, alguien que lo haga, alguien que organice alguna instalación, ¿sí? Y bueno, resumido en esas cosas, ¿sí? Alguna tecnología de cómo se hacen las cosas. Entonces, lo que necesitamos para producir es lo que en economía llamamos los factores de la producción, ¿sí? O sea, nosotros para transformar esa materia prima necesitamos alguien que ponga la plata, ¿sí? Para comprar alguna máquina o lo que sea, alguien que realice el trabajo y alguien que organice, ¿sí? Acá está también como factor el recurso natural, que sería como el primer eslabón de la materia prima, ¿sí? No sé, alguien que tenga, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de pan, ¿sí? El campo sería el recurso natural y a partir de ahí vamos transformando, ¿sí? Nosotros ponemos una semilla en el campo, obtenemos una planta de trigo, la planta de trigo la transformamos en harina, ¿sí? Para transformar la planta de trigo o el trigo en harina necesitamos un molino harinero, alguien que haga el trabajo y alguien que organice la función que la tenemos acá puesta como función empresa, ¿sí? Entonces, para producir necesitamos los factores de la producción que tradicionalmente se enumeran estos cuatro. A mí yo últimamente agrego un quinto factor que es la tecnología, ¿sí? La tecnología no entendida como algo electrónico, sino que la tecnología entendida como cómo se deben hacer las cosas, o cómo se hacen las cosas hoy en día, ¿sí? Ejemplo, la siembra de soja se hace con la soja RR, ¿sí? Que resiste
al glifosato. Ha surgido a partir de estos mercados de cuestiones orgánicas, ¿sí? Pero en realidad es porque hay ahora una cuestión de este lado, ¿sí? Del lado del consumo, que no acepta esto del glifosato, entonces hay mercados para trabajar de esa forma, ¿sí? Y diferenciar el producto. Pero si no, en la soja, en condiciones normales, así como commodity, a nadie se le ocurriría producir soja a la antigua. O sea, la tecnología actual de producción de soja es con la soja RR, ¿sí? Entonces, debemos usar eso, porque esa tecnología, porque si no, a la antigua, si después no logramos diferenciar el producto de alguna forma, no nos darían los costos para cubrir los precios, ¿sí? ¿Quiénes son los que poseen estos factores de la producción? ¿Sí? ¿Quiénes son los tenedores de estos factores? ¿Sí? El capital, el recurso natural, el trabajo, la empresa. No son ni más ni menos que las mismas personas. ¿Sí? La gente cuenta con capacidad de trabajo, capacidad de organización. Alguien podría tener capital disponible y los recursos naturales. Alguien es el dueño, ¿sí? No sé, podrá ser estatal, podrá ser de algún privado, pero digamos vaca muerta, el lugar donde está el petróleo tendrá algún dueño, ¿sí? Esos dueños son las personas que poseen los factores de la producción, ¿sí? El más común de todos, o el que todos poseemos, es el factor de trabajo, ¿sí? Pero bueno, los otros también están en manos de la misma gente, ¿sí? Que después pasa a la gente que consume, ¿no? Entonces, para producir, o sea, una empresa para producir necesita tomar un material, ¿sí? Proveniente de algún recurso natural o no, ¿sí? Algún material, y transformarlo. Para transformarlo hacen falta estos factores, ¿sí? Alguien que ponga plata para comprar una máquina, comprar una instalación, comprar lo que sea, ¿sí? Se necesita capital para poner alguna cosa en marcha, se necesita alguien que realice la función de transformación, sea una persona que trabaje, ¿sí? Y alguien que organice, ¿sí? Cómo va a funcionar esto para lograr transformar esta materia prima en algún producto que estemos necesitando, ¿sí? Entonces, para producir yo necesito estos factores, ¿sí? Por otro lado, las empresas tienen esta ecuación de acá, ¿sí? Tienen ingresos económicos porque venden y tienen egresos económicos porque tienen costo, ¿sí? Entonces, esta ecuación podría ser vista como venta menos costo, una primera ecuación, y ese venta menos costo le decimos renta o ganancia, ¿sí? Si fuera positivo, y pérdida si fuera negativo. Esta ecuación la vamos a usar de acá hasta que terminemos la materia, ¿sí? Y es una ecuación, está escrita en forma teórica acá, que dice cantidad de producto por el precio al que vendo, cantidad de insumos por el precio de ese insumo, ¿sí? Restando acá, y me daría la renta. ¿Sí? Entonces tenemos los ingresos, que es lo que yo vendo, la cantidad que vendo por el precio que vendo, y mis costos. O sea, yo necesito, por ejemplo, no sé, 3 kilos para hacer un kilo de pan necesito 1 kilo de harina por el precio de la harina. Necesito 1 hora de panadero por el precio de la hora de panadero. Necesito, no sé, el uso de alguna máquina por el precio de lo que cuesta el uso de esa máquina. Y así todo, ¿no? Podría acá poner, qué sé yo, el costo del dinero, una cantidad de dinero que necesito para conseguir 1 kilo de pan por lo que cuesta el costo de ese dinero, ¿sí? O sea, acá tenemos en general todos los costos
en forma, o sea, no diferenciándolo. Después esta ecuación la vamos a abrir y la vamos a analizar. Ya les digo, la vamos a usar de acá hasta que terminemos la materia. ¿Sí? La ecuación más importante que tenemos en la materia. No es una ecuación, no hay que ser, no es que esto lo descubrió Einstein, ¿sí? Estamos diciendo que lo que vendemos menos lo que nos cuesta es lo que nos queda como ganancia. ¿Sí? ¿Para qué sirve esta ecuación? ¿O qué tiene que ver esta ecuación relacionado con los factores de la producción? Yo a estos factores que necesito para transformar una materia prima en algún producto, ¿sí? Que después voy a vender, o sea que va a estar en esta parte de acá arriba, ¿sí? Los tengo que pagar, ¿sí? O sea, si alguien viene a trabajar, yo le tengo que pagar. Si alguien organiza, o le tengo que pagar, o se va a querer llevar una retribución por el hecho de organizar. Si alguien pone plata, o le voy a tener que pagar, o voy a tener que pagarle una retribución por el hecho de poner plata, ¿sí? Entonces, ¿de dónde va a salir la plata para bancar esto? ¿De dónde va a salir la plata? Y ni más ni menos que de acá. O sea, necesariamente tiene que salir de acá, de los ingresos económicos, o sea, de mis ventas. O sea, yo con lo que vendo voy a tener que retribuir los factores de la producción. ¿Qué quiere decir esto? Que yo les voy a tener que pagar con mis ventas a mis proveedores, o sea, los tipos que le estoy poniendo, que le estoy comprando la materia prima, y después le voy a tener que pagar a todos los tipos que están poniendo en juego estos factores de la producción que hemos dicho que yo necesito para producir. O sea, yo he empezado este video diciendo que estas cosas que están anotadas acá yo las necesito para transformar de una materia prima a un producto que después alguien va a consumir, ¿sí? Que yo voy a lograr vender. Entonces, con estos ingresos que están acá, ¿sí? Yo voy a tener que bancar a estos tipos, ¿sí? ¿Y cuál es la forma de retribución que tengo? Y cada uno de estos tiene dos posibilidades de forma de retribución. O está acá arriba como costo, o está acá abajo como resultado, o como retribución, si se quiere, esto es una retribución fija, digamos, alguien que va a cobrar sí o sí, independientemente de cómo le vaya a la empresa, y esto que está acá abajo es alguien que va a ser retribuido en forma variable, o sea, que de acuerdo a cómo le vaya a la actividad de la empresa, ¿sí? O sea, esto es un costo y esto es una ganancia, ¿sí? Pero las dos cosas me sirven para retribuir los factores de la producción, ¿sí? ¿Cómo podríamos poner ejemplos de cada uno en este caso, ¿sí? Yo a mi proveedor, posiblemente el proveedor de materia prima esté puesto acá como costo, ¿sí? Pero empecemos por el trabajo. Un tipo que viene a trabajar, si yo le pago el sueldo, está acá arriba, ¿sí? Digamos, independientemente de si yo vendo o no venda, le tengo que pagar el sueldo. ¿Qué sería alguien que está acá abajo como retribución de la función de trabajo? Y, por ejemplo, el empresario o una persona que sea dueño que trabaje en la empresa, o sea, cumple una función, por ejemplo, no sé, maneja un camión, ¿sí? Pero en lugar de cobrar un sueldo, se queda con la ganancia. O sea, en lugar de restar acá como si el camionero fuera alguien que trabaje para esa empresa, en realidad es el propio dueño que trabaja el camión y cobra, se queda con la ganancia por el hecho de manejar el camión, ¿sí? Podría ser alguien, por ejemplo, que esté a comisión, ¿sí? Que tenga una retribución variable dependiendo de lo que venda, ¿sí? Entonces, podría ser
Visto acá, en realidad la comisión no está bien dicha porque la comisión no deja de ser un costo, ¿sí? Un costo variable, pero es un costo, ¿sí? Pero digamos, alguien que está acá abajo es alguien que participa de la ganancia, ¿sí? Podría ser, en el caso, por ejemplo, del ejemplo que hemos dado del kiosco, el que atiende el kiosco es uno de los dueños y el tipo no cobra un sueldo, sino que participa acá como una parte de resultado. O sea, lo que pone en juego para atender el kiosco es su trabajo y en realidad si vende mucho cobra más y si vende poco cobra menos, ¿sí? Esto de acá, el capital, también puede ser visto como costo o como retribución variable, como ganancia, ¿sí? ¿Qué caso sería acá? Digamos, si alguien me da un préstamo, por ejemplo, yo voy a pedir plata prestada al banco, le tengo que pagar un interés por el hecho de que me preste plata y le voy a tener que pagar el interés de la plata que me prestó independientemente de cómo me vaya a mí, si vendo mucho o poco, ¿sí? Y acá en realidad, digamos, alguien que yo le pague por poner plata, que le pague acá abajo, es el socio, un socio que ha puesto plata. O sea, ¿se acuerdan el ejemplo del kiosco? Ponemos los 1.000 pesos y nos repartimos lo que ganamos, ¿sí? Esta repartija en realidad tiene que ver con el hecho de poner plata y nos quedamos con una parte, una parte de la ganancia, ¿sí? Entonces, esta función de este factor de capital puede también ser visto como algo que tiene retribución acá como interés o que tiene acá retribución como resultado o como renta, ¿sí? La función de organización lo mismo, o sea, yo podría traer a alguien que me organice y le pago un costo, ¿sí? Le pago una retribución fija o lo asocio y le digo, bueno, chicos, organizar y parte de lo que ganamos te lo vas a quedar, ¿sí? O sea, te quedas con un porcentaje de esto. Esto, ni hablar, que también es un ejemplo, o sea, si alguien por ejemplo, me cobra un alquiler por usar alguna determinada cosa, tiene retribución acá arriba, y si alguien dice, che, pongamos, no sé, un pelotero, y yo pongo el salón y me llevo el 20% de la ganancia, en realidad lo que está haciendo es cobrar por el uso del salón en forma variable, ¿sí? Acá abajo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que lo que hay para repartir es lo que está acá, ¿sí? O sea, no hay ni más ni menos. La diferencia es que a estos tipos le paga, perdón, le pagamos sí o sí y estos en realidad se quedan con lo que queda, ¿sí? O sea, los tipos que tienen retribución acá abajo se quedan con lo que queda. A estos tipos hay que pagarles sí o sí, digamos, un trabajador que le cobra el sueldo. Si a mí en realidad no me da, esta cuenta no me da para tener a alguien que pueda pagar el sueldo, lo voy a tener que achicar el personal o no lo voy a contratar, para no decirlo tan crudo, ¿sí? Y acá en realidad la opción que tengo, porque o sea, si alguien viene a trabajar y le tengo que pagar el sueldo y lo que vendo no me permite cubrirlo, yo en realidad le voy a tener que pagar igual y me voy a quedar acá con menos, incluso este número podría ser negativo, ¿sí? La decisión que tengo yo o cualquier factor con respecto a la retribución acá es el hecho de no participar, ¿sí? Bueno, no, esta cuenta, cuando yo hago esta cuenta, estos ingresos, cubro estos costos y acá me queda una determinada cantidad que no satisface mis objetivos, entonces el factor que yo poseo, no sé, lo que sea, el trabajo, la capacidad de organización o el recurso, no lo pongo en juego y tengo algún uso alternativo, ¿sí? ¿Está claro esto? Entonces, en definitiva, con estas dos cosas que están acá, es con lo que hacemos la retribución de factores
Que vuelvo a decir, acuérdense de dónde partimos. Los factores son las cosas que yo necesito para convertir algo, ¿sí? Dijimos que los factores de la producción están en manos de la misma gente, ¿sí? Esto que hemos dicho. Entonces, con la retribución de factores, en realidad lo que estamos haciendo es generar el ingreso de esta gente que está acá. O sea, esta línea que pusimos acá, que explicamos hoy, en realidad es la retribución de factores, ¿sí? Cuando uno piensa en ingreso, lo primero que se le ocurre es que en realidad que está cobrando un sueldo, o sea que es por la función de trabajo. Pero en realidad no es así. Digamos, cualquiera de estos factores constituye el ingreso de las personas que después es lo que usa para consumir. ¿Qué estoy diciendo con esto? Si alguien tiene, por ejemplo, un departamento en alquiler, ese departamento no trabaja, no está trabajando, ¿sí? Ese departamento en alquiler podría ser visto acá o acá, ¿sí? Pongámoslo acá. Ese ingreso que tiene por alquiler a él le permite comprarse una zapatilla, o sea, consume con el ingreso que proviene de un factor de la producción que él pone en juego, ¿sí? O sea, sacarse de la cabeza el hecho de que para consumir yo necesito trabajar. En realidad yo lo que tengo es factores de la producción. Ya les digo, el que tenemos todos es este, ¿sí? No todos tenemos esto, ¿sí? Pero esta capacidad de trabajar la tenemos todos, y con esto es donde ponemos esa línea y bueno, lo que hemos dicho antes de cómo consumíamos, ¿sí? Entonces la retribución de factores, esto no es el ingreso de las personas, ¿sí? Pero no es solo el sueldo o tiene que ver con el trabajo, sino que tiene que ver con cualquiera de estas cosas, ¿sí? Está claro esto. O sea, quiero que quede claro que desde que ahora, cuando llamamos ingresos, no lo llamamos al sueldo, sino que es cualquier cosa que me esté pagando los factores de la producción. Acuérdense de esta ecuación de donde salía, ¿no? En forma fija o en forma variable, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionaría la economía? Acá tenemos el flujo circular de la renta, o sea, el funcionamiento de una economía elemental donde tenemos consumidores o familias, ¿sí? Acá dibujar una casita, y el sector productivo, ¿sí? En azul, vemos el circuito de bienes y servicios y de factores. O sea, las familias demandan bienes y servicios para consumir, para satisfacer sus necesidades, ¿sí? Que viene dada por el sector productivo, mercado de bienes, ¿sí? Y ofrecen los factores de la producción, o sea, poseen los factores de la producción y los ponen en juego en el sistema productivo para que se pueda producir. O sea, estos tipos de acá tienen el capital, tienen los recursos naturales, tienen la capacidad de trabajo para que estas empresas logren transformar insumos en productos y así poder ofrecer en el mercado de bienes y servicios. Por otro lado, la línea verde es el flujo de los pesos o de la moneda, ¿sí? Estos tipos que están acá que consumen, le pagan a los productores por comprar los bienes y servicios. Estos con ellos tienen sus ingresos, ¿sí? Ese P por Q, o sea, sus ventas. Y con eso tienen que, acá podríamos hacer un loop así, de comprar insumos, ¿sí? Pero en definitiva, en el punto final de la cadena productiva, ¿sí? Esto es para retribuir los factores de la producción, ¿sí? Habíamos dicho que con estos ingresos, ya sea en forma de costo o en forma de ganancia, retribuimos los factores de la producción, que son los que ponían en juego la gente que estaba de este lado, ¿sí? Entonces,
con esta plata, las empresas lo que hacen es volverlas al circuito, ¿sí? Volverla a las familias como retribución de factores, y con esta retribución de factores esta gente consume, ¿sí? Esto ya digo, es una economía recontraelemental. Después acá podríamos describir algunos de los problemas, ¿sí? que surgirían con esto, pero digamos esto sería como una economía perfecta donde todo va girando en forma cíclica, ¿sí? Esto acá, uno de los problemas que podemos adelantar es lo que llamamos la distribución del ingreso, tan dicho ahora, ¿sí? O sea, cómo esto es una decisión acá sí de economía normativa, economía política, ¿sí? De cómo va a ser esto, ¿sí? O sea, cuánto se lleva cada uno, para que esto resulte, entre comillas, justo, ¿sí? Entonces acá tenemos uno de los problemas a resolver, no a resolver por el Estado, o sea, podríamos pretender que esto lo resuelva el Estado, que lo resuelva el mercado, y ahí tenemos dos grandes divisiones de política económica, ¿sí? Como dos grandes miradas, ¿sí? Pero bueno, en realidad lo que hacen es atacar este problema, digamos, cómo hacemos para decir cuánto para cada uno. En esto que hemos planteado acá, esto no está, en esta etapa no estamos a resolverlo, para resolverlo, ni nos interesa tampoco a nosotros como ingenieros la solución de eso. Eso tendrá que ver con política económica, ¿sí? ¿Y por qué digo que no nos interesa como ingenieros? Por eso estamos acá para generar esto, ¿sí? Y la forma que se distribuye esto para nosotros en realidad será como un dato del exterior, ¿sí? Será el entorno. O sea, en el lugar que nosotros producimos, la distribución del ingreso es de determinada forma, y lo sabemos para el uso que le vamos a dar a los factores, ¿sí? Pero en realidad, o sea, obviamente cada uno de nosotros tendrá su opinión o su forma de ver cómo tendría que funcionar la distribución del ingreso. Pero desde el punto de vista ingenieril no es una cosa, esto se está torciendo cada vez más, espero que no haya salido muy torcido, no es una cosa que nos ocupe, ¿sí? O sea, nos ocupa, si se quiere, como desde el punto de vista político, social, pero no nos ocupa desde el punto de vista de la formación profesional. Espero que quede claro esto, ¿no? Bueno, entonces, hemos descrito cómo funcionaría esto en una economía recontra elemental. Después les iremos agregando cosas, ¿sí? Pero todo lo que hemos dicho antes de la retribución de los factores y el ingreso está puesta en este cuadrito, ¿sí? Para ir, no, para ir terminando, veamos cómo funciona la cadena de valor de algún determinado producto, ¿sí? Acá en este ejemplo está la cadena de valor del queso. Esto está sacado de alguna página de internet, me voy a poner un anteojo que lo veo. Y obviamente no son los valores actuales. Hoy acá dice 100 pesos más o menos el kilo de pan, y acá está el queso que es más o menos 300 pesos, ¿sí? El kilo de queso. Y dice acá la leche, la cantidad de leche necesaria para hacer un kilo de queso, ¿sí? O sea, ¿cómo se lee esto? Supongamos que estos son los valores de ahora, 150 mangos más o menos, vale un kilo de queso. La industria necesita pagar 91 pesos para lograr hacer el kilo de queso, y acá, o sea, vendería a 91 pesos la leche, perdón, el queso al supermercado, y
la industria le pagaría 60 pesos, no el litro de leche, no 60 pesos la leche que necesita para hacer un kilo de queso. ¿Está claro esto? O sea, esto es lo que necesito para hacer un kilo de queso. Acá en este caso sería lo que necesito para hacer un kilo de pan. El kilo de pan vale 32 pesos. La harina vale 4,59, o sea, la harina necesaria para hacer un kilo de pan. No es el kilo de harina. Y acá es la semilla necesaria para hacer un kilo de harina. ¿Sí? Vale 3,23. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando acá en la cadena del pan, por ejemplo? Acá tenemos semilla, que es el campo, una semilla de trigo, y acá tenemos harina. ¿Sí? A ver si está bien lo que digo. Sí. Entonces, ¿qué necesitamos para producir lo que produce el campo? El trigo. Si el campo me entrega trigo a 3,23. ¿Y qué necesitamos para transformarlo en harina? Acá el molino tiene que poner varias cosas. ¿Sí? Tiene que poner, por ejemplo, un molino. Tiene que poner mano de obra. ¿Sí? Tiene que poner alguien que se haga cargo, ¿sí?, de esto. ¿Sí? Organización. ¿Sí? ¿Qué son estas cosas? Entonces, ¿qué es esto? Es lo que acabamos de escribir como factores de la producción. O sea, para transformar de trigo en harina, lo que precisamos es, digamos, alguien que muela, alguien que trabaje, alguien que organice, ¿sí?, un lugar físico, ¿sí? Todas estas cosas son los factores de la producción. Entonces, esto que vale 4,59 en realidad es son los ingresos de son los ingresos, los 4,59 son los ingresos de la industria. Y con eso, con los 4,59, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pagarle 3,23 al campo. Hagamos la cuenta acá. 4, no sé mucho escribir con esto, pero 4,59 menos 3,23, que es lo que le paga la semilla al campo. Esto tendrá que pagar sus costos, ¿sí? Y acá tendrá lo que le queda como ganancia, que dijimos que era renta. ¿Sí? Entonces, acá dice costos. 4,59 menos 3,23, esto será, vamos a suponer que es 1,36 me parece. Con ese 1,36 tiene que pagarle al tipo que trabaja, a la mano de obra o a la organización. Ya sea que le pague como retribución fija o que le pague como renta. ¿Sí? O sea, alguien se podrá quedar con la ganancia. Esto obviamente que es por kilo de pan. ¿Sí? Por kilo de pan. Entonces con un peso y pico habrá que pagar al tipo que viene a laburar y tendrá que quedar ganancia para el tipo que puso la plata. Habrá que pagar los intereses si tenemos algún préstamo, ¿sí? Como acá como costo. Pero ya sea con estas dos cosas tenemos que retribuir a todas estas cosas, a todos estos factores de acá, ¿sí? Lo mismo pasa con esta parte. O sea, acá transformamos de harina en pan. Entonces acá el panadero, para transformar de harina en pan, ¿qué necesita? Necesita un maestro panadero, ¿sí? Necesita algún horno, necesita una amasadora, necesita alguien que organice la panadería, ¿sí? Y bueno, todos los factores de la producción que podríamos llegar a poner para decir que vamos a pasar de harina a pan, ¿sí? La misma cuenta, nada más que acá habría que escribir 32, acá pagar el insumo 4,59 y la diferencia entre 32 y 4,59, que será más o menos 28, ¿sí? Esos 28 quedan para distribuir entre los factores de la producción, estos de acá, ¿sí? Entre los factores de la producción de ahí, ¿sí? Entonces,
este tipo paga este insumo y con la diferencia entre las dos cosas, lo que hace es retribuir su factor de la producción, vuelvo a decir, vuelvo a decir, ya sea en forma fija, o sea, alguien que que no participa en el negocio o alguien que participa en el negocio. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas, no estamos haciendo ahora distinción, después avancemos. Lo mismo pasa con la cadena de queso, ¿no? Esto es el tipo que tiene leche, este es el productor de leche, este es el que pasa, que con leche hace queso, ¿sí? Consigue hacer queso, entonces acá habrá un maestro quesero, habrá una paila quesera y todo lo que se necesita para este proceso de transformación, ¿sí? La tecnología de cómo se hace el queso. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo paga sus factores de producción? Esto que hagamos sus maestros queseros y todo eso. Y de la diferencia entre 150 y 91. ¿Sí? Con eso va a pagar los factores de la producción que tiene puestos en juego acá. ¿Sí? Lo mismo pasaría con esta parte de la cadena. ¿Sí? Esto es el tambero. Tambero para producir leche. La vende a 91. Y estos 60,92 sería lo que le cuesta producirla. Me he perdido. Acá, ordeñe, ¿sí? O sea, acá partimos, digamos, sería lo que, como la semilla de trigo, ¿no? Lo que le cuesta producir un litro de leche. O sea, el tema de tener vacas del ordeñe, de tener algún veterinario, alguna cuestión para obtener leche, ¿sí? El litro de leche le costaría 60,92 y lo va a vender, ¿sí? A 91. Después de el tambero estaría acá, ¿no? El tambero, lo que necesita él para obtener leche, en realidad estaría acá. Este costo sería antes de obtener leche. Creo que se ve mejor en este ejemplo que en este. ¿Sí? Bueno, en definitiva, estos factores de la producción, ¿sí? Son retribuidos con el precio final de la cadena, ¿sí? El precio final de la cadena, lo que paga el consumidor, sirve para retribuir estos factores de producción, pagarle a este intermedio de la cadena de producción, y con esto le pagamos a estos factores de producción y esto, así, y acá atrás podría haber parte de alguien que está más atrás en la cadena, ¿sí? No sé, ¿cómo se llaman estos? Alguna cerealera, ¿sí? O como Monsanto, ese tipo de cosas, ¿sí? Que están desarrollando tecnología para el uso del trigo, ¿sí? O sea, podríamos ir más atrás en la cadena, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, nosotros con esto tenemos que pagarle a este insumo y pagar los factores de la producción que estamos usando para esta transformación, ¿sí? Entonces, en definitiva, esto de acá es lo que vale el producto final. Y con esto entramos a pagar para atrás, ¿sí? Si nosotros sumamos, perdón, esto de acá es el precio del producto final. Y esto de acá es lo que paga el panadero como precio de la harina, ¿sí? Entonces, en definitiva, este paso de acá a acá, estos 32, dijimos alrededor de 28 pesos, ¿sí? Es el valor agregado del panadero. O sea, el tipo lo que está haciendo el panadero es agregar algo que vale 4,59, transformarlo en algo que vale 32,22. ¿Sí? Entonces está agregando valor. ¿Sí? Lo mismo sucede acá. Alguien compra la semilla a 3,23, le agrega valor, ¿sí? Le agrega valor y la vende a 4,59. Si nosotros hacemos una sumatoria de valor agregado,
Esto le damos un nombre en economía y lo llamamos PBI, ¿sí? Producto Bruto Interno. O sea, que es una cosa que muy dicha. Epa. Bueno, ya ha caído. Ya he avanzado bastante como para arrancar de nuevo. Bueno, este PBI es una cosa, epa, recontra, que hemos escuchado mucho, ¿sí? Producto Bruto Interno, y en realidad está definido el Producto Bruto Interno como la sumatoria de los valores agregados, ¿sí? Y en definitiva, la suma de los valores agregados, esto era el ingreso de la gente y nos da una idea de lo que produce el país, ¿sí? Entonces nos da una idea de la economía del país, o sea, el tamaño de la economía del país. Si eso lo dividimos por la cantidad de gente que somos, obtenemos el PBI per cápita, ¿sí? Medida del tamaño económico o de... Después a esto podríamos ponerlo en calidad de vida o lo que sea, se acuerdan que la economía está en función de la sociedad, sí, pero en realidad es la medida de la riqueza o de lo que genera un país, ¿no? Entonces, hemos introducido lo que significa el PBI desde el punto de vista de la producción y de la empresa, ¿sí? La función de... Voy a volver para atrás. La función de consumo y producción, entonces la función de consumo es fundamental porque es la que le dice al sistema productivo qué producir, pero la función de producción es la que genera la riqueza, ¿sí? O sea, cuanto más produzco yo, más más riqueza genero para poder consumir. Obviamente que no puedo consumir, no puedo producir lo que a mí se me ocurre, porque tengo que mirar la función de consumo. O sea, si yo produzco sin consumir, en realidad no voy a poder, perdón, si yo produzco y nadie lo consume, en realidad no voy a poder generar esa función de ingreso de venta, ¿sí? Esa función de venta que es la que me permitía retribuir los factores de la producción, que en definitiva es el valor agregado. Fíjense que el precio, que es a partir del cual nosotros distribuimos, en realidad no está puesto por nosotros. O sea, es el consumidor el que nos va a decir si nos paga o no. Entonces, la función de consumo es la que nos manda, pero la función de producción es la que genera la riqueza o el nivel de ingresos. O sea, yo para consumir necesito producir, pero no porque si no, no hay bienes. Por supuesto que sí, ¿no? O sea, no está mal dicha la frase. Pero además necesito producir porque con eso voy a generar los ingresos con los que voy a pagar los bienes que consumo, ¿sí? Me quedaría agregar alguna cosita más. Esto que he dicho yo, ¿sí? Esto del valor agregado, ¿sí? La palabra interno se llama interno porque es dentro del país. Yo, por ejemplo, podría esto tacharlo y traerlo de afuera, ¿sí? Entonces, el valor agregado que yo estoy haciendo es solo esta parte, ¿sí? No es el caso de Argentina. Argentina produce todo, pero también podría tachar esto y vender la materia prima, ¿sí? El caso de la soja, que nosotros no vendemos el aceite de soja, sino que vendemos el poroto de soja. O sea, la Argentina vende el poroto de soja y no le estamos agregando el valor de convertirlo en aceite. Acá también nuevamente habrá como una cuestión estratégica y política de que obviamente que si logramos hacer el aceite es mejor que vender el poroto de soja. Lo que pasa es que nuestro comprador, en este caso los chinos, también se le presenta lo mismo. O sea, el PBI de los chinos depende de su valor agregado. Entonces, ellos pretenden
comprar el poroto y no el aceite, y el aceite hacerlo ellos para generar más PBI. Y nosotros pretendemos, ya que tenemos el poroto, hacer el aceite y generar más PBI para nosotros. O sea, ¿quién es el que va a generar o va a poner el valor agregado del aceite? Esto, en definitiva, la respuesta a esto es una cuestión estratégica de comercio internacional, de qué se puede hacer, qué alternativas tengo, si yo como productor puedo negociar a mi favor, o si los chinos, en este caso del ejemplo, como consumidores, tienen el poder de negociación. O sea, ellos necesitan el aceite de soja y tienen posibilidades de comprarlo en otro lado, sí o no. Eso les da un poder de negociación, ¿sí? Para decir, mira, te compro, pero te compro el poroto y no el aceite. O si yo fuera el único productor mundial, capaz que podría fijar mis condiciones. Mira, te vendo el aceite y el poroto no. Bueno, nos estamos metiendo en temas ya más estratégicos. Por ahora estamos introduciendo el tema. Que se entienda esto, ¿no? Que yo, digamos, el PBI se llama Producto Bruto Interno, ¿sí? Y depende del valor que yo agrego. Ya les digo, puedo, por ejemplo, vender leche en polvo y no queso, o leche. La leche en polvo también sería una transformación, ¿no? Podría vender la leche y no el queso. O podría traer la leche de afuera y transformarla en queso, ¿sí? O sea, esto del valor agregado es lo que yo hago acá adentro. Y en una determinada cadena puedo partir del principio, de la mitad, o al revés. Puedo cortarla y no vender el producto terminado y que lo continúe otro. ¿Sí? Bueno, espero que no me haya quedado demasiado largo. Vamos a ir cortando.